Para este episodio tenemos una pregunta sumamente interesante. ¿Ser creativo es algo que tú eres o algo en lo que tú trabajas? Que la promesa a todos nosotros siempre fue trabajar en eso que te daba la identidad. El creador propone y el replicador interpreta lo que creó otra persona y lo hace a su manera. El creador incomoda, que creo que es una de las cosas más importantes, y el replicador seduce. Cuando tú estás creando y tu lealtad o tu responsabilidad es hacia la reinvención, Sí. pues evidentemente tú vas a actuar en consecuencia. Pero si tu lealtad es hacia el entretenimiento, por ejemplo, no necesariamente tú vas a tener que ver reinvención. El sistema no te pide que seas mejor, para nada. El sistema te pide que seas igual, una y otra vez. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Creo Talks. Bienvenidos sean los creadores y creyentes de las ideas. ¿Es así que decíamos? Y las tías. Y las tías. Y ahora la audiencia canina, aparentemente. Estamos buscando patrocinio de Royal Canin. Doggy Town. Y por eso trajimos una nueva persona a participar Sí, claro. en este episodio. Mira, Carolina, para este episodio tenemos una pregunta sumamente interesante y que no es necesariamente fácil de responder. La pregunta es, ¿ser creativo es algo que tú eres o algo en lo que tú trabajas? Bueno, en tu caso es en lo que tú trabajas y tú eres también. Bueno, eso vamos a determinarlo ahora en el desarrollo del episodio, ¿no? Uh-huh. Porque hay gente que es creativa y no trabaja en la industria creativa, que eso puede es trabajar verdad. en un banco, que trabaja de economista, que trabaja de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Que no tienen en derecho también, abogados, que son sumamente creativos, pero no trabajan en la industria creativa. Y por el contrario, hay gente que trabaja en la industria creativa y que no es creativa. ¡Wow! Ok, empezamos bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Creo Talks. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que ser creativo y trabajar de creativo no es lo mismo. Yo pienso igual, no es lo mismo. No, ese ser y estar no necesariamente siempre coincide. ¿Y qué tú crees que representa esa afirmación de que en la industria creativa hay personas que no son creativos? ¿Qué tú crees que va a representar eso para la industria creativa, para las personas de la industria creativa? Pienso dos cosas. Pienso que... Como reflexión, ¿no? Porque que es una pena. Y creo que lo que ocurre no es que no son creativos, sino que tal vez no se han dedicado a formar o a entrenar esa parte, digamos, de craft creativo que se requiere para tú trabajar en una industria creativa, porque ya hemos hablado muchísimo de que hay toda una parte técnica que se debe entrenar para tú trabajar como creativo. Y pienso que no lo son de repente, sino que no se han ocupado de entrenarla a pesar de que trabajan en ella. Como todo, ¿no? O sea, como te puede pasar con un plomero que diga que lo contrataste porque sí, el tipo no sabe ni pegado tú. Pero también es lo contrario. Hay personas que se manejan muy bien en los aspectos técnicos de la industria creativa, pero que en esencia no son creativos, sino que manejan manejan la forma, manejan las fórmulas, manejan la dinámica de ser creativo, pero no son creativos. Es importante entender que la creatividad como identidad y la creatividad como oficio juegan bajo reglas completamente diferentes. La creatividad como identidad y la creatividad como oficio. O sea, la creatividad como identidad, vamos a definir esos polos, bueno, porque son polos opuestos, ¿no? O son polos que se encuentran en lugares distintos, pero que pueden coincidir, ¿no? La creatividad como identidad es como tú ves el mundo. Es tu visión del mundo. Y por eso es tan especial, porque tu visión del mundo es única, porque es la que tú tienes del mundo, ¿no? Y por eso incluso se paga tanto y es tan escasa, porque si bien puede haber puntos de coincidencia en tu visión del mundo, tu visión total del mundo y tus referencias y tu cabeza y tu inspiración es única. Y eso no se puede apagar. Eso está constantemente vivo, porque como es la forma en la que tú ves el mundo, tú no puedes discernir, déjame ahora ver el mundo
de manera creativa y mañana para no. hacer un trabajo. No, tú Claro. estás todo el tiempo. Sí, en eso, porque es identitario. Mira, es identitario, tú sabes o sea. que el otro día yo mencionaba esto porque creo que lo que ha venido pasando como con las redes sociales y luego como todo el desarrollo tecnológico ha hecho de alguna manera que se democratice la posibilidad de Trabajar en eso. de trabajar en la creatividad. Ajá. Con lo cual, mucha gente, como la que tú mencionas, que son creativos, pero su oficio es otro, empiezan como a darse cuenta que siempre han sido creativos. Sí. Me pasó el otro día que mi cuñado, Rubén, que lo que es ingeniero en mecatrónica, Sí. vino y tuvimos una conversación buenísima sobre eso, porque yo le decía, realmente tu identidad es la del inventor, o sea, el científico loco, el mundo de Big Man. Sí. Lo que pasa es que tú no bregas con pócimas como Big Man, sino que tú bregas como con robots. Claro. E inventándote cosas que no existen. Eso es un creativo. Eso es así. Y cada vez que hay una revolución tecnológica, un avance a nivel de innovación importante, salen a flote todas esas personas que tienen una inclinación creativa y que no lo habían descubierto o no lo habían desarrollado porque no lo veían como una carrera, porque en su casa le dijeron siempre que tenía que estudiar tal cosa. Por ejemplo, cuando vinieron los celulares, el desarrollo de los celulares inteligentes, que hubo una democratización de la cámara fotográfica, explotó decían la que- cantidad de fotógrafos en el mundo. Claro. Antes eran 4. Ajá, Y claro. después eran 4.000 y ahora son 4 millones. Y ¿no? todo el mundo puede ser fotógrafo en la medida en la que tenga el ojo. Claro. Pero, por el otro lado, porque estamos hablando ahora de la identidad, de mi identidad, yo soy creativo de identidad, ¿no? Pero la creatividad como oficio es otra cosa, ¿no? ¿A qué le llamamos como oficio? A yo trabajar de la creatividad, a yo vivir de la Tú trabajas creatividad. en una industria Sí. creativa. Exacto. La creatividad como oficio es una habilidad que tú la entrenas, que es lo que estábamos diciendo, tú te especializas en eso, tú la ejecutas y tú la cobras, ¿no? Entonces, que es la parte más importante, ¿no? Sí, tú sabes que hablando de eso de los oficios y pensando en eso que tú acabas de decir de la democratización, por ejemplo, de la fotografía, ¿verdad? Sí. Pienso que también en épocas pasadas el oficio buscaba darte una identidad. Sí. El que era zapatero y su papá fue zapatero. Yo soy el zapatero. Ajá, y son zapateros para toda la vida. O abogado. Ajá. Ah, no, esos son los abogados. Claro, entonces La familia de abogados. el oficio buscaba como darte una identidad que tú buscabas tener porque no existía esa cosa de los hobbies y vaina de eso, tú ves. No, porque tu identidad antes era tu rol en la sociedad. Correcto. Porque la comunidad era más pequeña y había un herrero, había un artesano de la madera, había un agricultor, había un doctor, o sea, estaba muy separado y eso se heredaba. Tú acababas siendo la quinta generación de herreros de ese pueblo. Correcto. Porque tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, y lo mismo ha seguido sucediendo con ciertas familias que, por ejemplo, en esa familia tú sabes que son abogados. Entonces, aunque siempre se escapa alguien, siempre como siempre que hay terminan siendo, en cada ajá. generación, o doctores. Tal cual. ¿Cuántas veces no hemos oído o los Leroux, que son pilotos? O sea, como que se van perfilando por un camino. Tú sabes que, perdón, ¿no qué te voy a decir? No, poniendo un ejemplo de cómo la diferencia entre tener una identidad y vivir de un oficio creativo, ¿no? Tener identidad creativa o vivir del oficio creativo, lo quería poner con un pequeño ejemplo. Por ejemplo, mi hijo Adam, él, cuando yo le regalé su máquina de escribir, cuando cumplió 10 años, ¿Verdad? él empezó a pasar a máquina todos esos cuentos que él escribía, que se pasaba hasta tarde en la noche. Que lo tenía escribiendo. manuscrito. Que lo tenía a mano y lo grapaba en hojas y le hacía una portada y le hacía sus pequeños libros, ¿no? Qué lindo. Yo recuerdo que en más de una ocasión eran las 12 de la noche, 1 de la mañana y uno oía clac, 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 Escribe. que era la máquina de escribir. Entonces, cuando uno iba a su habitación, como que iba a abrir la puerta, oía... Y se acotaba. y uno entraba y estaba durmiendo. Él, lo que él hacía a esa hora,
posiblemente a esa misma hora, ese mismo día, una redactora creativa estaba en una agencia de publicidad haciendo 20.000 adaptaciones de texto porque la campaña va a salir y entonces se necesitaba adaptar esos textos que los dos están creando. Claro. Pero están creando desde puntos de partida completamente diferentes. ¿Tú ves? ¿Qué pero sí. Y es una buena forma de entender la dinámica, ¿no? La identidad, lo que yo soy, cómo yo veo el mundo y mi trabajo. Me pagan por esto y esto es lo que yo hago. Que la promesa a todos nosotros siempre fue trabajar en eso que te daba la identidad. Sí. Esa es la promesa de la publicidad, digamos. Ahora todo ha cambiado. Tú sabes que te quería mencionar algo sobre eso mismo, que justo está pasando en este momento, sobre todo, oye, para las figuras femeninas creativas. Hasta hace un par de años, la construcción de la carrera profesional estaba planteada como una cosa vertical. Tú empiezas siendo un junior, después tú pasas a ser un senior, después tú eres tal vez freelance, pero después tú tienes tu propia empresa de eso, qué sé yo. Y es una cosa como que vas de manera ascendente. Pues ahora se está viendo la necesidad de romper ese esquema y que ahora se creen carreras de portafolio, lo que se llaman carreras de portafolio, en la que tú haces un proyecto creativo, pero al mismo tiempo tienes un proyecto de otro tipo, de otro rubro, que tal vez necesita creatividad. No que se separan tanto, pero no es una carrera ascendente, sino como de variedad. Sí. A mí me parece interesante porque ahí entonces también empieza como a modificarse un poco y a el oficio y a ser más importante la identidad. Sí, pero no es la primera vez que sucede en nuestra generación, en esta generación, ¿no? Con la proliferación de las .com, sí. Y el Silicon Valley y el crecimiento de Silicon Valley y el aumento y el desarrollo de esa nueva tecnología que vino con el Internet masificado y todo eso, los CEOs dejaron de ser figuras que venían de carrera. Esta persona tiene 25 años en la empresa, 30 años en la empresa. Salió este muchacho que tiene 23 años y él es el que conoce esta tecnología y él es el CEO de la empresa, ¿no? Esa carrera ascendente en las estructuras corporativas se rompió en ese momento, ¿no? Sí, pero ahí se rompió desde la creación del founder. Tú estás hablando de founders. No. Muchas empresas empezaron a contratar personas que conocían todo ese lenguaje y todo ese manejo de no de las redes sociales, porque esto es antes, sino de las plataformas, de las páginas web y todo eso, y empezaron a ocupar puestos importantes en empresas grandes. Sí, eso yo no creo de los que fundadores. Ahí pasan varias cosas. Yo pienso que el tema del founder es súper importante porque tú tienes esta gente joven que salió de un garage teniendo ideas y formó una compañía y son estos founders súper jóvenes. Que eso se ha visto y se ha seguido viendo en muchísimas otras cosas. Pero creo que esos mismos founders crecen rapidísimo, en muy poco tiempo, arman una corporación que se maneja exactamente igual que las corporaciones de toda la vida. En la que tú tienes gente que acaban buscando personas que no son como ellos para mantener las estructuras gigantes. Sí, para hacer una corporación. Sí, eso es cierto. Y yo creo que lo que va a pasar ahora es precisamente eso, como el crecimiento de toda esta nueva raza de personas que uno llamaría, según lo que uno conoce hoy, un freelance. Sí. Es una empresa de una persona que está freelancing, que tiene un portafolio de carreras diferentes. Sí, y eso está loquísimo. Y creo que lo que quería decir con eso era como que tú vas a empezar a ver cómo toma importancia la identidad de esa persona, porque cada selección que hace de carrera, pues tiene que poder ver con su identidad. Sí. Y la verdad es que el problema no es trabajar de creativo. O sea, trabajar en un rubro creativo, sino el problema, entiendo, puede venir cuando tú lo tienes que hacer todos los días, ¿no? Ese es alto. Sí, porque cuando se vuelve oficio, cuando lo que tú haces por pasión se vuelve oficio, entonces aparece la presión. Porque si ya tú estás developing y entregando
consistentemente trabajo creativo, entonces viene la presión para que venga el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y la presión introduce algo que es sumamente peligroso, que es la repetición. Entonces, ahí es donde se puede lacerar el producto creativo como producto creativo, ¿no? Sí. Yo pienso que el otro día alguien me dijo que la creatividad no es una habilidad, sino que es una responsabilidad. Son las dos cosas, porque el trabajo creativo depende necesariamente de que exista una chispa creativa. Pero una chispa creativa como de por sí sola, sin una persona que está soplando el carbón y haciendo que esa chispa se propague en la madera y en el carbón, no va a generar ese fuego, ¿no? Se queda ahí como una chispa. Chiquita. Y por eso muchos creativos que no abordan su talento de manera sistemática o de manera educada o de manera consciente, lo que hace que se convierten en unos ocurrentes, que son personas que son ocurrentes y son simpáticos. ¿Qué ocurrente es ese tipo? Tú ves siempre cuando estamos en conversaciones como que dice algo ocurrente, pero eso por lo general es creatividad no desarrollada, mundana. Es creatividad sin disciplina. Creatividad de lo mundano. Sí. Mira, pero tú sabes que, por ejemplo, yo el otro día estaba esa persona me dijo eso y justo esa semana yo estaba desarrollando todo lo de código casa con el equipo. Y me dio duro porque yo dije, claro, cuando tú estás creando algo que no existe, muchas veces tú tienes en las manos cosas que van a tener un impacto en los demás y debes hacerlo de manera responsable. Sí. Nosotros, por ejemplo, yo creo que te conté que nosotros cuando vimos los resultados de Código Casa, dijimos... Del estudio aquel, sí. Sí. Está el link por aquí para que la gente... Entren aquí para que lo puedan ver. Fuimos a UNICEF. Visitamos a la gente de UNICEF y la gente de UNICEF muy amablemente, como siempre, nos sentó junto a todo su equipo de comunicación y a toda su gente de investigación y de Quanti Quali. Y nosotros nos sentamos de manera súper honesta con el estudio y le dijimos, nosotros queremos hacer lo más responsable posible esto para la sociedad, porque estamos hablando de la sociedad. Y recuerdo que en ese momento ella nos dijeron como, qué bueno que ustedes se acercaron porque es lo responsable de hacer. Había cosas que ya nos sugirieron modificar en el estudio por la forma en la que estaba planteado, porque yo tengo mente de marketer, no de socióloga. Sí, pero mira una cosa, volviendo al tema de los creadores versus los replicadores. En un momento, en otro episodio, hablábamos de que si era creatividad, tú montarte en una tendencia como influencer y hacer tu versión de montarte en esa tendencia, ¿no? Y tuvimos opiniones encontradas, me parece, ¿no? O opiniones muy, muy fuertes. Ya yo ni me acuerdo, Franz. Entre el creador y el replicador, llamándole replicador a esa cantidad de influencers que lo que hacen es que... ¿En qué película que dicen de que replicantes? Los replicantes son robots. ¿En qué? En Blade Runner. En Blade Runner. Que no, los replicadores no son replicantes. No. Ok. Y entonces tenemos estos dos perfiles, los replicadores y los creadores, ¿no? El creador y el replicador con carisma, ¿no? ¿Pero cuál es la diferencia del replicador con carisma? Bueno, porque también hay replicadores que no tienen gracia, que es una gente que lo que está repitiendo algo y no tiene ninguna gracia. Hay otros que le aportan algo, ¿no? Esos sí son replicantes, yo creo. Mira, el creador propone y el replicador interpreta. Okay. El replicador interpreta lo que creó otra persona y lo hace a su manera, ¿no? El creador incomoda, que creo que es una de las cosas más importantes, y el replicador seduce. El replicador no está interesado en incomodar. El creador, por lo general, quiere desajustar, sacar de su sitio a la audiencia a través de su obra. El creador propone, el replicador interpreta. Y hoy el sistema premia más al que interpreta bien, que al que propone. Sí, tal cual. ¿Te acuerdas que tuvimos una
un episodio donde hablamos del algoritmo y de cómo lo que se está premiando es lo conocido. ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo. ¿Cuál era ese episodio? No, yo tampoco me acuerdo cuál es, pero... Sí. Eso se puede ver, y lo hemos hablado antes, en casos como, muy llanamente, como en la música, por ejemplo. Hay artistas que cambian de sonido cada cierto tiempo, o en cada álbum, por ejemplo, como lo dijimos antes. Bob Dylan se destruyó a sí mismo para reconstruirse con el sonido eléctrico. Él mató al Dylan acústico y folclórico para meterse en el Dylan, construir el Dylan rockero, ¿no? Sí. Bowie lo hacía con todos sus personajes. La misma Rosalía, como lo explicamos también, que pasa de la música folclórica española al dembow y después a lo más religioso. El mismo caso de U2, que fue modificando su sonido, experimentando en cada una de sus propuestas y presentando, siendo ellos, porque nunca dejaron de ser ellos, pero navegando entre sonidos distintos, ¿no? Y por el contrario, hay otros que encuentran una fórmula y la perfeccionan. Sí. Morrissey, James, Silvio Rodríguez, para el que le gusta la trova. Silvio se ha pasado la vida entera haciendo la misma. Me van a matar. Bueno, los fans de Silvio dirían que no, que cada uno de esos discos es claro, diferente. como Morrissey, cada uno de esos discos es diferente. Exactamente, pero tú ves la obra, es la misma cosa. Sí, claro. ¿No? Tal que en cada etapa rompe con su yo anterior y el que queda con un estilo lo domina y vive ahí el resto de su vida. Pero tú sabes que ahí es que... Espérate, ¿para ti cuál de los dos es más importante o más relevante? Lo que pasa es que yo creo que ambos son necesarios. Sí. Relevante siempre va a ser para mí el creador. El nuevo, el que rompe. Claro, porque es el origen. El génesis siempre va a ser lo más importante, porque sin eso no hay nada. Y lejos de esa... Sin eso no hay nada que replicar. Pero más allá de ese pensamiento que es muy puro y muy noble, ¿los artistas que a ti te gustan son los que van rompiendo todo en cada disco? ¿O esa gente como...? Porque, por ejemplo, para mí Morrissey es increíble. Yo no me harto de oír a Morrissey. Es la misma vaina que yo estoy oyendo. Entonces me es difícil condenar también ese formato. Pero, ¿no? eso es lo que te iba a decir, que ahí es que entra en juego lo que yo mencionaba sobre la responsabilidad cuando tú creas. Tú creas lealtades cuando Sí. estás haciendo cosas con diferentes cosas. Por ejemplo, no es que no encontré la palabra. Tú creas lealtades, por ejemplo, cuando tú estás creando y tu lealtad o tu responsabilidad es hacia la reinvención, Sí. pues evidentemente tú vas a actuar en consecuencia. Pero si tu lealtad es hacia el entretenimiento, por ejemplo, no necesariamente tú vas a tener que ver reinvención. Puede que sí, puede que no. O sea, yo creo que los artistas y los creadores se vinculan a lealtades particulares por la razón que sean. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso de Silvio Rodríguez, yo no soy fan de Silvio Rodríguez, yo no lo entiendo. Sin yo embargo, tampoco. yo sé que él tiene lealtades a... No, esa gente mata por ese no, hombre. no, y él como artista Ajá. tiene lealtades a una causa particular que siempre la menciona, tiene lealtades a una forma, una estética una estética. particular que él persigue siempre. Entonces, a mí me suena repetido. Sí. Y llega un momento que yo digo, ay, ya, quítame eso, Sí. pero por gusto, ¿no? Sí. Pero yo puedo entender que su lealtad y su responsabilidad es hacia algo que a mí tal vez no me interesa y por eso no compaginamos. Sí, podría parecer que el creador arriesga más. El que se tiene que reinventar arriesga más porque se está caminando en la cuerda floja. Porque Sí. no sabe si eso... Es más, yo creo que ni siquiera sabe si eso va a llenarlo del todo al final de completar esa obra. Sí. Sin embargo, el otro también arriesga, no tanto, pero sí arriesga porque él está manejándose lo mejor que puede dentro de ese corralito que él mismo creó. Sí, pero igual también hay que ver las obras de los artistas como una cosa más grande, porque por ejemplo, independientemente de que a ti te guste o no, Ujú. no hay otra cosa igual a Silvio Rodríguez. No, Lo que hay es un montón de replicadores. sí, como tampoco O sea, hay una gente como Morrissey. Claro, Sí. que aunque sean figuras que se hayan sostenido en una fórmula, como decíamos en un episodio pasado,
están creando Sí. una nueva estética, un nuevo discurso, una nueva forma, que a mí de verdad no me gusta, pero lo veo, ¿sabes? Como que tú dices, no hay otra cosa igual a esa en ese mismo renglón de tiempo ni siquiera. Sí. Y yo te iba a decir también que en el tema de por qué ocurre eso, por qué hay gente que replica, y en esta época más, el algoritmo está haciendo Ajá. que todo sea, digamos, optimizado, ¿verdad? Sí. Entonces, eso está creando, la optimización lo que hace es que te mete en una dinámica de cero fricción. Exacto. Cuando tú te metes en tu Instagram, para ti todo es fácil. Ujú. Cuando tú te metes en las redes sociales, todo está diseñado para que sea fácil, para que sea frictionless. Sí. ¿Qué pasa? Que entonces tú quieres eso en la vida real. Ujú. Todo lo que es fricción te molesta. Claro, es que el algoritmo, como bien hemos dicho antes, llamámosle algoritmo o al sistema, ¿no? El sistema te pide, el sistema no te pide que seas mejor, para nada. El sistema te pide que seas igual, una y otra vez, porque eso es lo que están dando los números que funciona. Sí, para que sea conocido. Para que sea reconocible. conocido. Cuando eso decaiga en número, te va a decir que cambie. Pero mientras esté el número bien, no cambie, quédate Que es la ahí. premisa de la optimización. Que es No la arregla premisa. lo que está bien hasta que no esté bien. Pero Sí. a eso es peligrosísimo socialmente, yo pienso, porque estamos viviendo en un mundo en el que antes uno tenía como una mejor resiliencia incluso ante las dificultades, ante lo incómodo. La Sí. gente no se quiere sentir incómoda. Entonces, claro que es muy difícil para un creador porque te pueden hasta cancelar por algo que en otra época era una provocación. Simplemente, Sí. o sea, hola, usa el cerebro. Y, señores, hasta la gente relaja con la... ¿cómo se llama eso? El burden, como... Está cansada del agotamiento. El peso del pensamiento. ¿Cómo el peso del pensamiento? ¿Para qué lo usa el cerebro? Entonces, hay que quitarle lo plástico, como decía Soraya. Mira, el algoritmo y el creativo tienen un conflicto gigante. ¿Por qué? Porque el creativo quiere estar haciendo cosas nuevas. El algoritmo dice, ya tú diste con algo bueno, quédate ahí, no te me muevas. Pero el creativo también. Es cierto que hay muchos tipos de creativos. Hay unos que lo que quieren es expresar lo que tienen como su pensamiento, su idea de obra, y no le importa para nada lo que la sociedad piense, pero la mayor parte de los creativos sí buscan una aprobación del público. Sí, claro. Entonces, si este algoritmo me está diciendo que por acá eso que hice me va a generar aprobación, pues de alguna manera tú te vas seduciendo por ahí. Pero cuando se va automatizando... Sí, por el aplauso, por el like. Por el like, por el aplauso, por el reposteo, por el engagement que va generando tu obra. Le llamamos obra, pero es cualquier... tu creación, tu creación, lo que hiciste. exacto. Pero el problema está cuando tú dejas de sorprenderte. Cuando ya tú, con lo que tú hiciste, no te sorprende. Yo siempre, al principio de mi carrera, yo decía que yo sabía cuando tenía la idea correcta, porque en la barriga me lo decía. Porque cuando yo encontraba la idea correcta, yo sentía como un calambre en la barriga. Yo decía, esta es. Entonces, ya no es así, ¿no? Pero ese es como un resumen, una metáfora de cómo uno puede físicamente entender que se sorprendió ante lo que uno hizo. Si tú dejas de sorprenderte, pues entonces ya tú sabes que empezaste a dejar de crear. Y tú lo que estás es un poco que replicando, ¿no? Que es un dilema filosófico también. Yo no sé si tú lo leíste recientemente. ¿No fuiste tú que estaba leyendo recientemente El Mundo de Sofía otra vez? Adam lo tiene ahí. Sí, yo lo leí y él lo está leyendo ahora. Bueno, ¿quién fue que me dijo que lo estaba? Estoy volviendo a leer El Mundo de Sofía. Bueno, el tema es que ese libro, Sí. que uno lo leyó en el colegio, Sí. habla al principio de que lo que tú no debes perder nunca para poder ser un buen filósofo es la capacidad de sorprenderte. De sorprenderte, eso es así. Como un niño. Sí. Y a veces el mundo quiere, el mundo sobre todo laboral, Sí. porque aquí estamos hablando también ¿verdad? El creador como identidad y el creador como oficio. Sí. El mundo laboral te quiere alejar de tu infantilidad.
Sí, de tu... De tu yo niño naif, que de se lo naif sorprende. que puede ser, ajá. Del niño que se sorprende cuando hace una vaina ápera. Del Sí. niño que dice de que, ¿y si hacemos tal cosa? Y no Ajá. hay no hay un freno que le diga eso no se puede hacer. Sí. Y eso es lo que te hace el mundo corporativo. Sí. Todos en algún momento somos replicadores y todos en algún momento somos creadores. Buenos o malos en ambos casos. Pero la diferencia está en la conciencia con la que uno aborda eso. En saber cuándo está ejecutando y cuándo está buscando, ¿no? ¿Y por qué está replicando? Sí, y ahí me quedo con esta reflexión final que dice que puedes vivir de la creatividad sin necesariamente seguir siendo creativo. ¿Mm? Sí. Sí, claro que sí. Pero ahí, para mí, es donde está esa línea que hay que vigilar. Ahí, cuando ya tú sabes que tú no eres, esa no es tu identidad, pero tú estás Exacto. viviendo de eso. Entonces hay que ponerle un ojo a eso, porque se deja de buscar, se deja de arriesgar y entonces se deja de crear realmente. Ujú. No, y además hay que estar claro que el que trabaja en eso, para trabajar en eso, para simplemente ejecutar una transacción, Sí. hay que saberlo ver. Ujú. Porque el que se confunde y cree que eso es identidad, entonces se puede atrofiar. Sí, y está mandando el mensaje incorrecto. Ujú. Wow. Pues nada, señores, ya cortito, ¿verdad? Qué deep. This was deep. Suerte que Eh, tenía mi material de apoyo aquí. Sí, solo para creativos entonces. Señores, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, o la otra semana, perdón, porque estamos saliendo. Eso Cada nunca lo 15 explicamos, días. exacto. Estamos saliendo un lunes sí, Pero la un gente lo lunes no. entendió igual. Pero igual nunca lo dijimos. Estamos saliendo un lunes sí, un lunes no, y en el lunes que no están saliendo los reels de Sparks, que son los cortitos de nosotros independientes, donde hablamos de lo que nos está inspiró inspirando. en el momento. Y claramente yo solo quiero trabajar con perros en el set, o sea que les vamos a estar ¿Me avisando. estás diciendo mi perro? No, estoy hablando de este animal que está aquí. Ah, ya. Les estaremos avisando cuando haya grabaciones para que traigan a sus perros y salgan en el episodio. Nadie va a traer perros. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Bye.